Ya está. Arely, Ah, sí se escucha. ¿Me escuchan? Tengo complicaciones ahí con la licencia y como somos más de 100, entonces no tenemos que usar otro programa que está más complicado que el que nos normalmente usamos, ¿no? Pero vamos a sacar la tarea de hoy. Em, Les voy a pedir que eh, en- cierren su micrófono todos para que no haya ninguna interacción. William, María de la Cruz y Fuentes, por favor, cierre su micrófono. Entonces, todos los compañeros que vayan entrando, si fueran tan amables de cerrar su micrófono para que no cause ninguna alteración, porque las dos voces no se escuchan bien. Entonces, digo que vamos a empezar. Eh, Quedamos con los compañeros auxiliares que les van a pasar eh, una, un control de asistencia eh, al empezar la clase y un control de asistencia al cerrar la clase. Lo Sí. vamos a hacer de ese modo porque pues son 20 puntos, ¿verdad, compañeros? Ujú. Y son 20 puntos de asistencia y no nos acostumbremos a esa mala práctica de tratar de burlar el sistema. Nosotros somos los que estamos encargados del- del- la verificación de las leyes. ¿A ustedes no les gustaría que un juez, si ustedes son los abogados del proceso, no les gustaría que un juez hiciera arreglos con el fiscal antes de ponerse, o sea, se pusieran de acuerdo ellos antes para afectarlo a usted, ¿verdad? Y si fuera usted el fiscal, tampoco le gustaría que el juez hiciera arreglos debajo de la mesa con el abogado. Y menos si usted fuera la víctima. No le gustaría que nadie alterara o quisiera hacer fraude a lo establecido. Entonces, acostumbrémonos porque nosotros somos los que tenemos que cuidar que se cumplan las normas establecidas. Eh, las puede faltar el albañil, el ingeniero, el economista, las puede faltar cualquier persona, porque no son ellos los encargados, pero nosotros sí somos los encargados de verificar eso. Entonces, em, como dirían aquellos vendedores de autobús, quítele el amor a una hora y ubiquémonos en el escritorio que les dije que pusieran ahí en la esquinita si no hay espacio en su casa. O metas a su habitación y ahí con su escritorio. Atentos, bien atentos. Vamos a, a empezar, vamos a continuar con lo que dejamos ayer pendiente. Ayer eh, sacamos un punteado del tema, porque dijimos que no sabíamos cómo abordar, cómo doblegar al monstruo que tenemos enfrente. Cada vez que nosotros nos, eh, nos encontramos con un conocimiento o perdón, con un conocimiento, con una serie de conocimientos que todavía no hemos tenido acceso a ellos, eh, lo miramos como miraba David a Goliat, ¿verdad? Una pasada mitológica
dice que era un niño enfrentando a un gigante. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos para vencer a ese obstáculo de por dónde le entramos? Es un vasto conocimiento. Eh, la legislación internacional no solamente es en cuestiones de derechos humanos, sino que hay ahí una serie de conocimientos enormes. Una muy poca explorada, por decirles algo, es el derecho marítimo, por ejemplo, eh, muy seguramente hasta estos 7 semestres que llevan ustedes, no les han ni mencionado la palabra que existe. Y eso eh, toca tanto la legislación nacional como la legislación internacional. Entonces, es un mundo de conocimientos extenso y la de derechos humanos no es la excepción. Entonces, para poderlo abordar, dijimos que íbamos a, íbamos a, hay un chico que está ahí, Josué creo que es, eh, dijimos que íbamos a utilizar el método científico de la inducción. Eh, pero ¿cómo separamos algo tan enorme como el derecho internacional, eh, que de sí ya tiene la clasificación del simple derecho internacional público y el derecho internacional público de los derechos humanos, sino que está compuesto de muchísimos elementos? Entonces, en el punteado que ayer hicimos, extraímos em, primero la persona humana, porque es en ella en la que se centra todo lo que se ha creado. El derecho existe porque existen los seres humanos. El derecho en sí existe porque existen seres humanos. Entonces, el primer elemento a conocer es la persona humana. Hicimos eh, una proyección una proyección filosófica descriptiva, digamos, de Baruch Spinoza, un, un sujeto sumamente brillante, eh, que después de que ustedes conozcan a otros, se van a dar cuenta que ese es el mejor, porque figúrense ustedes que este señor ya incluye en su apreciación de la persona humana, ya incluye a Nicolás de Maquiavelo, la forma de conceptualizar o la forma de definir al hombre, al ser humano, dice él, los seres humanos son malos por naturaleza, dice él. Y por eso es que él toda su teoría la enfoca hacia la guerra, porque si es malo, yo no me puedo confiar de nadie. Yo lo voy a tener siempre en la mira. Si tantito hace algo de lo que Baruch dice, lo ejecuta. Entonces él genera toda la estrategia de la política y de la guerra. Bueno, la guerra es una forma de hacer política también, es relativo. Entonces, así lo define él, Nicolás de Maquiavelo. Pero este otro señor lo contradice, eh, quien Jake Rousseau lo contradice y dice, no es cierto, el malo es usted, don Nicolás.
El malo es usted, porque su mente es así, malosa, así como decíamos ayer, ¿verdad? Que ustedes dirán, licenciado, pero yo no soy malo, no, yo no coincido con el pensamiento ese de este señor, porque yo no pienso como él. Sí, hay contextos, ¿verdad? Hay contextos que autodeterminan a los seres. Y el caso de ello, de, de Juan Jacobo Rousseau, que es, él dice, no, los seres humanos no son malos. Los seres humanos en el camino es que se convierten en malos. En el camino es que se convierten así como lo estaba diciendo aquí este otro señor. Y entonces eh, dice, pero se vuelve peor cuando se inserta a la sociedad, cuando crea comunidad, así como estamos nosotros aquí con ustedes. Estamos en una comunidad académica. El hombre se vuelve más malo allí cuando se empieza a interrelacionar con los demás. Entonces, hay dos posiciones opuestas en relación al ser humano. ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es el ser humano? Y por eso me pareció que es esta la más eh, exacta, digamos. Bien, es uno de los fenómenos. Y entonces, de luego, empezamos a sacar algo del contenido y nos topamos que esos seres humanos tienen facultades, poderes, ¿verdad? Y esos poderes les hacen crear instituciones, pero esas instituciones van cambiando conforme el tiempo, porque así dice aquí, dice, en cada momento histórico. Entonces nos acaba de proporcionar un nuevo objeto de estudio. Se me perdió mi, mi ejemplo. Dijimos que vamos a usar el método de la inducción y vamos a conocer las piezas por separado. Ya hablamos un poquito del hombre, del ser humano, y la definición que nos ha dado el ser humano, y nos acaban de proporcionar otro elemento de nuestro objeto de estudio. Y esta es la historia. La historia. En su vida. Por cierto que ya establecí que estamos todos en el séptimo semestre. Uno ya llevan 7 semestres más de otra carrera. Y les pedí que me dieran a estos compañeros, les pedí que me tuvieran paciencia, porque como yo soy muy creyente del Popol Vuh, les dije yo, y entonces yo soy creyente de la expresión que ellos dicen que todos se levanten, nadie se quede atrás. Entonces tenemos que llevar a todos al mismo nivel que ustedes están, los que ya tienen una profesión y los que ahorita están llevando otra profesión. Espérenme aquí en el séptimo. Tenemos que jalar y llenar a las ausencias de conocimiento que tengan para traerlos hasta aquí. Ya les vamos a enseñar los procedimientos, no se preocupe. Ya los vamos a graduar aquí para que se vayan a ejercer las comisiones en la internacional. Solo que hay que conocernos primero a nosotros mismos, porque yo no tengo ninguna duda en que ustedes se vayan a convertir en jueces. Y si ustedes mismos no se conocen o no conocen lo que deban conocer cuando ejerzan la profesión de jueces o de magistrados, ¿cómo, imagínense, cómo va a emitir un juicio sano sobre los demás? Entonces, por eso es que estoy sumamente preocupado. Entonces, cada vez que ustedes vayan a evaluar o estudiar algo, siempre, todo el tiempo, todos los días,
tomen nota que todos tenemos una historia detrás, todos. Entonces, la historia es un elemento indiscutible a conocer sobre el fenómeno o sobre el objeto de estudio. Es sumamente importante. ¿Por qué tiene, por qué tiene bloqueo emocional la chica? Díganme ustedes, chicos, ¿por qué tiene bloqueo emocional el chico? Cuéntenme ustedes. Hay un antecedente. Así todas las cosas. Así la conformación de los estados, así la conformación del enorme aparato internacional, de la legislación internacional, de las legislaciones regionales, de las convenciones, así toda la propia eh, legislación interna, la propia creación del ordenamiento jurídico interno. Eso hay que conocerlo milímetro a milímetro. Si no, no entendemos por qué salimos cafecitos, ¿eh? Si no, no entendemos por qué mi hermano es blanquito o más moreno que yo. Hay un antecedente en todo. Me tiene levantada la mano Emerson. ¿Necesitaba algo? Licenciado, es que yo estuve en la clase desde el inicio, pero ahorita que me metí a llenar mi asistencia ya no funciona. Entonces quería Eh, pedirle si me podía activar. eh, puede tratar el tema con Brandon o el otro Ah, muchacho ok. me estaba ayudando un Sí, compañero. pues, yo le escribo por WhatsApp ahorita. Ok. Eh, Se les va a abrir 5 minutos más, Lick. Solo que estén atentos a que al inicio de clase, perdone, son 5 minutos como la instrucción que se giró, y antes de finalizar la clase, 5 minutos. Entonces sí debemos de estar atentos, compañeros. De acuerdo, muchas gracias. listo. Bueno, hoy no está Brandon, ¿verdad? Yo, o será el mismo. Bien, pues continuamos. Estábamos indicando que uno de los elementos fundamentales en el objeto de estudio de cualquier rama, aún de la propia arquitectura, de de la economía, de la política, de la ingeniería, de la medicina, de cualquier rama del conocimiento, es la historia. Bien. Entonces ya vamos dominando al monstruo, el conocimiento que tenemos que dominar. Esta eh, como tenemos de elemento en la persona humana, el ser humano tiene una historia. No vamos a ir hasta que Dios sopló aire sobre un muñeco de barro, porque es muy extensa la historia de la humanidad. Eh, Solo algunas fases de momentos importantes. Por ejemplo, eh, una de las partes más conocidas, porque todavía se suele encontrar en películas, en libros, allá en la Biblioteca Central, les recomiendo que vayan, cuiden la biblioteca, Carla Vanessa Chinchilla tiene que ver su micrófono, em, y cuiden los libros y léanlos. Tienen permiso 7 días para llevarse los libros a su casa.
Eh, y si pueden encontrar ahí uno que se llama El tiburón y las sardinas, de nuestro excelentísimo doctor eh, Juan José Arevalo Bermejo, se los recomiendo. Llévenselo a su casa o fotocopéenlo, tienen permiso de acuerdo al artículo 63 de la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Fotocopeen y lean para que ustedes entiendan cómo es que han nacido los organismos internacionales y qué papel juega Guatemala en esos organismos internacionales. De la cultura general. Y miren el doctor Arevalo Bermejo, como era tan brillante el sujeto, ¿verdad? Que fue nuestro presidente, por cierto. Él lo hizo mediante una forma muy bonita. Lo hizo a través de una fábula. Ustedes no se aburren leyendo eso. Se los recomiendo. Ahí hay historias todavía de cómo funcionaban las monarquías en los libros y hasta en las películas. Hay una mitología del Robin Hood. Ni existió, pero es una eh, bonita historia, digamos, de alguna expresión humana, de algún tipo de formas, de tantas formas que tienen los seres humanos de comportarse. Eh, de de la monarquía tiene una forma peculiar de administrarse. Su Daniel García, qué pena molestarlo. ¿Puede apagar su micrófono? Em, la monarquía tenía una particularidad que ellos decían que a ellos Dios los había puesto a gobernar. Dios los eligió, Dios, no sé cómo hizo Dios, porque nadie sabe cómo es Dios, ni tenemos remota idea si es gigante, si es pequeño, si es un rayo, si es un árbol, si es la propia tierra que cultivamos. No sabemos quién es Dios. Solo sabemos que a estos señores Dios los eligió y se coloca en la cima de la pirámide de los seres humanos y toma las decisiones sin ninguna calidad de supervisión. A él no tenemos idea de cómo Dios lo llegaba a fiscalizar. No sabemos cómo Dios le daba instrucción. Mira, trátame bien a aquel, porque aquel es compadre mío, o cuídame a aquella, porque aquella es mi novia, o saber cómo hacía Dios para darle instrucciones a eso. Pero ellos, si decidían tener 938 mujeres, las tenían. Que me corrijan ahí los cristianos si estoy mal, es el dato del rey Salomón, él tenía 900, no sé cuántas mujeres, Incluyendo la reina de Saba, incluyendo a su mera jefa. Gracias por el aporte. Imagínense, ¿quién le prohíba? ¿Quién le prohíbe? Fíjense que les cuento algo del derecho civil. En Guatemala, porque fue un caso de la vida real. Había unos árabes que llegan a la oficina a pedirnos que nosotros lo casemos con una persona guatemalteca. Pero resulta que este señor tiene un matrimonio registrado allá en su país, en Cisjordania. Entonces le dije, señor, disculpe, pero nosotros aquí no probamos. Eso constituye delito para nosotros, casar a una persona. Vean cómo es ahora de restringida la situación. Y el rey no tiene ningún problema con eso. Él puede hacer convocatoria pública para a ver quiénes quieren ser las mujeres del rey. ¿Quién le prohíbe al rey eso? Él tomaba decisiones unilaterales. Decía, vamos a ir a la guerra y nos íbamos a la guerra.
¿Cuántos muertos iban a sufrir? ¿Qué es su CIDH, verdad? Nada, nada. Aquí se aceptan palos, piedras, cuchillos, navajas, machetes, eh, bombas de racimo, es una de las que está prohibida, ¿verdad? En la guerra. Tanques X, Y, Z, fusiles de todo tipo. No había ni una sola restricción porque él decidía que iban a ir allá, a la guerra, a conquistar aquel territorio que está allá. Entonces, porque como se podría decir que si Dios no es una persona palpable, eh, entonces él básicamente lo representaba a Dios, ¿verdad? Básicamente, en sí. Porque, por cierto, él era el que hacía la justicia. Ay, por Por cierto, que a la él se le sensación. llegaba, Ah, em, así que yo no me miro ganas de hacer la oración porque tal vez no le va a decir, ¿no? se Verónica, le su ponemos, micrófono. este, bien. Entonces, es, ¿qué es la palabra que más se le asemeja a eso? Él es el soberano. Esa palabra no la vayan a perder, porque esa es la llave para que abramos otras puertas. El rey toma todas esas decisiones porque él es el soberano. Sobre él no existe ninguna otra autoridad. En tanto, tiene la plenitud que ya ahora ya lo conocemos nosotros como la libre determinación de decidir, voy a ir a ese restaurante y voy a pedir todos los platos de comida que me voy a comer y voy a irme sin pagar. Voy a irme a la playa una semana y me voy a quedar ahí hasta que me vuelva moreno de tanto sol. Puedo irme a viajar a África, a Europa y no voy a pagarle nada a nadie. El tipo es soberano, no hay nada que pueda, le pueda restringir ese poder que tiene. Bien, ya les, ya los definí a ustedes. Ya los definí porque eso es lo que son ustedes ahorita. Cuando esto, el punto en la historia, todos esos antecedentes, todo lo que podía ser, llega a un punto, llega a un punto, es por ahí, por el año de 1109 por ahí, habrían pasado quizás unos 510 años después de la caída del Imperio Romano. La Iglesia Católica se había subido al poder porque estamos hablando de Dios, un hombre, y viene otro más listo y dice, no, nosotros vamos a hacer. Ellos sí se tomaron en serio. Este señor Constantino es un emperador romano en el 350 que dijo, la gente le tiene miedo a Dios, entonces nosotros nos vamos a convertir en Dios, dijo él, y arma una organización y se llama la iglesia, crea la iglesia, politiza el cristianismo y se convierten en la gran iglesia, el- hacen de la iglesia un monstruo tan grande que nos
ingresa a una etapa de oscuridad total y esa oscuridad nos va a mantener en esa tragedia hasta el siglo XVII, más o menos. Siglo XVII, estamos hablando de muchísimos años, otros 1000 años casi después. Entonces, el primer sujeto que tuvo conflictos con estos señores de la iglesia después de ya unos 850 años fue este señor que se llama Juan I. Es un rey de Inglaterra. Eh, Francia e Inglaterra siempre han tenido problemas porque, porque parte de lo que hoy es Francia antes era de Inglaterra. Cuando la relación entre la iglesia y, y la monarquía británica, bueno, eh, eran, caminaban juntos, todo en paz. Pero cuando empezaron a tener problemas, por ejemplo, el rey quiso poner autoridades eclesiásticas en su territorio. Él las quería poner y dijeron los señores de la iglesia, ah, ¿y ustedes? ¿Quién les dio la facultad para que pusieran autoridades, mis autoridades, que fueran afines a ustedes? Ah, y se empezó el conflicto, pues. Entonces, el rey de Francia, aliado con la iglesia, con el papa, pues básicamente, empezaron a hacerle la guerra a los que estaban habitando, los ingleses, que estaban habitando territorio que hoy es francés. Bueno, ustedes saben, seguramente trasládense a Europa ahorita. Mentalmente, pues, no vayan a ir a comprar boleto todavía. Inglaterra es una isla y Francia es parte de, la, de esa gran extensión terrestre de Europa, ¿verdad? Entonces ellos recuperaron, los franceses recuperaron toda la parte de lo que hoy es Francia y sacaron a los británicos, los mandaron para allá, para su isla, con la venia de la Iglesia Católica. Entonces, este rey Juan I, al ver que, que se le perdía, porque estos señores cobraban impuestos, si nos cobra el Estado a nosotros que somos mortales comunes y corrientes, ¿cómo no le iban a cobrar a ellos, que eran autoridades supremas y soberanas? Estábamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo no le iban a cobrar impuestos a la gente? Entonces, esos territorios que se perdieron en la guerra que le hizo Felipe II y el señor B, ¿cómo se llama este? Eh, Me olvidó el Papa, el nombre del padre del Papa, perdón. Inocencio, o sea, Inocencio II, aliados, ya no podía ir a cobrarle impuestos a esa gente. Entonces se quedaba sin dinero y se quedó eh, con la guerra abierta. Entonces empieza a incrementar los impuestos solamente a los de la isla y entonces ya la guerra ya no solamente era con los franceses y con el Papa Inocencio, sino también con su propia gente. ¿Cómo es la estructura de la nobleza para que sepan, para que lo entiendan? La estructura, en la parte segunda está el soberano, que es el rey, y debajo de él están todos esos títulos nobiliarios. Entonces, no vayan a pensar que él bajaba así ante nosotros,
mortales, ¿verdad? A cobrarles impuestos. No, él bajaba a esos nobles, que esos nobles no eran nobles porque tenían así, eran así cafecitos bonitos, no, ¿verdad? No. Esos nobles eran nobles o tenían grados nobiliarios porque administraban 500 hectáreas de azúcar, 25.000 hectáreas de café, eh, 500 caballerías de cabeza de ganado. Ellos no eran nobles porque eran así guapos, ¿verdad? Así como nosotros, cafecitos. No, ellos eran nobles o tenían estos títulos porque tenían dinero suficiente. Por eso era que tenían el grado. Entonces, este señor ya con verse arrinconado con una guerra abierta contra la gran iglesia y contra los franceses que nunca les han caído bien, ni ahora ni nunca les han caído bien, eh, entonces tenía que ver de dónde sacaba dinero. Y empezó a explotar a esto. Entonces estos señores habilidosos dijeron, bueno, ¿saben qué? Se juntaron los varones de la corona inglesa y se fueron con Inocencio. Y le dijeron, mire, señor Inocencio, eh, vamos a ayudarle a usted a derrocar a este señor porque este ya nos está colmando la paciencia, nos está elevando demasiado los impuestos y entonces nosotros le vamos de acuerdo, dijo, démosle. Y se fueron y lo fueron a arrinconar al punto de que cuando lo lograron tener todos, la corona francesa, la iglesia católica liderada por Inocencio y los nobles y la nobleza, cuando ya tenían al rey con todas las armas apuntándole, nos va a tener que firmar un documento, mi estimado Leo, si no quiere que lo matemos aquí. Y nace el primer instrumento que reconoce documentalmente. Miren, las leyes han existido siempre, porque hay que regular el comercio. Eso es una de las cuestiones más importantes. Hay que colocar límites territoriales. Pero eh, eso es para funcionar. Pero pero si le salen en el camino a usted, sí, pues no se puede colocar en cualquier parte a vender su mercadería. Sí, está bien. Entonces tiene que rentar ese local y nos tiene que pagar tanto por usarlo. Está bueno, le pagaba. Está bien, regulado. Pequeño detalle, se iba con el dinero para la casa, para su pueblo o de donde viniera. Ahí que Dios lo ampare, porque los ladrones le podían salir a asaltar y quitarle el dinero. ¿Se acuerdan de las historias de los piratas? Eso es una cosa real allá por el Mediterráneo y las costas de África. Eso es algo real. Los comerciantes eran atrancados por los... Entonces, no se había, este, no se había expuesto algunas situaciones tan puntuales en relación al ser humano. Y en ese momento, el primer punto de ese papel, de ese documento, de esa carta, es este que está aquí en moradito, ¿ve? Pues a ver si lo miran, pero dice, en primer lugar, hemos asentido ante Dios. No era ante Dios, era ante las armas que habían asentido. Pero ellos dijeron aquí el único que es
Bueno es Dios. Y por esta, nuestra presente carta, confirmada por todos los participantes y nuestros herederos para siempre, que la Iglesia de Inglaterra sea libre y gozará inviolablemente de todos sus derechos y libertades. Que que por cierto, uno de los primeros lugares donde se empezó a ejecutar la reforma de Lutero fue allí. Allí hubo otro más moderno que era Calvino, y de ahí surgieron los calvinistas, los presbiterianos, y esos señores se trasladaron a Estados Unidos, y esos señores que se vinieron a instalar en Estados Unidos, los trajo aquí justo Rubino Barrios, y ahí tienen la iglesia pegadito a la casa presidencial. Ahí la tienen. Por si pensaban ustedes que solo aquí nuestra Sagrada Catedral estaba ahí enfrente del Palacio Nacional. No, ahí atrás están ellos, estos rebeldes con causa que habían acorralado a Juan I. Entonces, eso es lo primero, que la iglesia empiece a tomar distancia de la administración del poder. Ese es un gran paso, ese es un primer gran paso, porque el dogma le ha hecho mucho daño a la humanidad. Y aquí ya está dando el primer paso, fundamental. Pero me gustó este otro postulado, dice, ningún hombre libre será arrestado o detenido en prisión, desposeído de sus bienes, proscrito, desterrado, molestado de alguna manera, sino por juicio legal de sus pares o por la ley del país. Principio de legalidad se llama eso. Hoy es una garantía procesal, es un principio constitucional de legalidad. No hay pena sin ley, no hay delito sin ley, sin una tipología penal, no hay. También dice, nadie puede, podemos hacer todo lo que la ley no prohíbe. Entonces, solo lo que la ley prohíbe es lo que no se puede hacer. Pero este está aún mejor. A nadie le negaremos el derecho a la justicia. Escuchen, futuros jueces y magistrados y futuros fiscales del Ministerio Público. A nadie le negaremos, retardaremos el derecho a la justicia. Imagínense, este documento se firmó en Canterbury en el año de 1215. Y este documento le da origen a las monarquías parlamentarias. Las monarquías parlamentarias ya no solamente son de un rey, ya no solamente son de una persona. Pero quiero todavía compartirles algo que quiero que tomen nota de aquí, porque aquí no están involucrados ustedes, ¿oyeron? Ni yo. Ah, sí, licenciado, usted, ¿qué se cree? Sí, yo tampoco estoy involucrado ahí. Esto no es para mí, esto es para estos. ¿Quién es usted y quién soy yo aquí? Somos la parte verde. Esa parte verde de este estamento. Eso es lo que somos usted y yo. A menos que usted sea dueño de Guatemala, o sea, digamos que tenga registrado Guatemala, el territorio este
este mapita así, a menos que lo tengas registrado en el Registro General de la Propiedad como suyo, entonces me retracto de lo que acabo de decir. Pero no es así. Yo sé que no es así porque yo he visto que hay un montón de registros y títulos allá y no. Guatemala está fragmentada como en medio millón de fincas. Entonces, eso a nosotros no nos aplicaba. Nosotros en estas estructuras a las que esto les llegaba, les aplicaba, ahí éramos tipos que tenían una marca, que éramos propiedad de, éramos esclavos. Aquí somos esclavos. Y si yo me iba de una casa, si yo me escapaba de una casa, de una, de, de una casa de nobles, por allá me agarraban los de la otra casa y me tenían que traer de regreso. De hecho, en esta carta se establece que si encuentran, no se lo queden, sino que lo tienen que devolver. ¿Por qué? Porque carga un sello con el escudo de la casa a la que pertenece el esclavo. Hoy ya no usan sellos así como caballos, como el que usan con las vacas. Uno le pone un hierro quemado, le pega así a las cabezas de ganado que son de uno, con las iniciales de sus apellidos. Hoy, antes así era con los humanos también, en estas épocas. Hoy no, hoy un cafete le ponen aquí. No sé si se ha dado cuenta. Ahí cargan el nombre de la persona y la empresa para que trabaja. Así es. Eh, por eso les, les destaqué dice que en cada momento histórico, allá le ponían sellos así con, con, con hierro caliente, ¿verdad? Con el escudo. Hoy ya no. Ahora es un cortoncito aquí nomás, así, cargado. Seguramente ustedes entienden perfectamente de lo que estoy hablando. Porque las sociedades han tenido esa particularidad de fragmentarse en estamentos. Ah, es que vos sos de allá de Quiché. Es que vos sos de allá de San Marcos. No, ahora anda un, un chiste circulando, dice que no es de Guatemala, sino que es de San Marcos. Dice. Entonces, estas personas, como eran directamente ellos los afectados, no, mire, vamos a decir que eran uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis varones. Ellos no necesitaban elegir a nadie para que decidiera por ellos. Sí, mira, fíjate que no me gusta que corriste los mojones como 500 metros. Ponémoslos donde estaban, por favor. Y hacen un artículo. O miden, pues, miden aquí, ¿no? A los tantos metros, eh, llega el límite de fulano tal. Ellos tienen la legitimidad para decidir. Poder es decidir. El poder es la capacidad de decidir. Ah, me quiero ir al puerto ahorita. Lick, pero no puede ir porque tiene que atender a fulano. Ah, entonces no puedo, ¿verdad? No puedo. O tal vez algunos compañeros aquí puedan tener escuela más tarde. No se pueden ir a fistear. No pueden. Poder es tener la capacidad de hacer algo. Ellos tenían esa capacidad, pero
Ellos no iban a decidir para los verdecitos estos de aquí abajo, ¿eh? Ellos iban a decidir por ellos y para ellos. Bien. Y entonces decidieron, lo malo es que, o lo bueno, mejor dicho, es que le dieron ideas a los de abajo. Buenísimas ideas. No se imaginan cuánto. Eh, si quieren, mañana les sigo contando de esas ideas, cómo se materializaron, cómo se ejecutaron esas ideas, porque si los varones se levantan a tumbar a este señor, entonces ya no hay uno, entonces ya no hay uno, hay 10, 10 que tienen la capacidad de decidir qué hacer, y eso es lo que se llama la monarquía parlamentaria. Es decir, una monarquía o un tipo de gobierno que discute hacia dónde quieren ir, pero ellos. Figúrense que, por ejemplo, en Europa todavía funciona el parlamentarismo como un sistema de gobierno. Hoy en día, en Alemania. En Alemania no se elige, en Alemania e Inglaterra no se elige el presidente de la República así como aquí, que todo un montón de gente sin ninguna nivel de conocimiento. Ah, es que me dio una porrita, voy a ir a votar por él. En Inglaterra no es así, y en Alemania tampoco. Allí se eligen a los parlamentarios y los parlamentarios en asamblea eligen a su primer ministro, que es el canciller. O sea, ese es el que mandan a las reuniones. Y se junta con nuestro presidente, ¿verdad? Pero solo que nuestro presidente lo elegimos nosotros. Y ellos, no, ellos, ese canciller lo eligieron los del Parlamento. ¿Quiénes son los del Parlamento? Estos, ¿ve? Qué importantes son los derechos humanos, ¿verdad, compañeros? Muy interesante, porque nos van dando eh, la, los, eh, l- los elementos, los componentes, cómo se han ido conformando los componentes de los derechos humanos. Entonces, esas personas tienen legitimidad para hacer lo que se les dé la gana. Ya no es solo una persona, como el caso del monarca, ¿verdad? Sino que ahora ya son varias personas y van a llegar a ser muchos más. Entonces, mañana les sigo platicando de otro más Otro tiempo, Lick. actual, otro documento más actual. Hasta que lleguemos a los documentos que por lo que vinieron aquí. Porque como tenemos hasta el 25, entonces, sobre el examen del viernes, yo les voy a compartir material escrito. No es mucho, es los antecedentes históricos, eh, y, y vamos a hacer un examen de ahí. No falten a clases, no El pierdan. viernes 13, Lick. Viernes, sí, el viernes 13, viernes 13. Sí, ahí estamos. Lick, el segundo Entonces, levantamiento fue casi 300 años después, ¿verdad? perdón. El segundo levantamiento, digamos, el segundo reclamo de poder hacia los demás que estaban abajo en la pirámide esta que usted nos mostró, fue casi 300 años después, Sí, digamos 1200, el otro es con la caída de
Roma. 1789. Pero hay uno antes, pero ese Ajá. no se dio en Europa. Ese se dio aquí en América. Se dio Ese a es nivel el mundial, creo. 1776. ¿Son qué? Como, sí, 400, 500 años, ¿no? Como 500 años después. Pero siempre siguen siendo franceses e ingleses, porque, por ejemplo, Estados Unidos, o sea, el territorio que hoy ocupa los Estados Unidos es un territorio que estaba en posesión de los británicos. Y esa guerra la vino a hacer Francia. Ujú. Por eso le digo que esos señores nunca se han querido, ni hoy ni nunca. Ujú. Entonces, y para suerte de nosotros, digo yo, porque eso sí nos ha beneficiado mucho, porque ya ven que antes la posición que ocupábamos y ahora nosotros ocupamos o podemos tener la capacidad de utilizar verdaderos cargos importantes, eh, al final sí nos benefició, nos ha beneficiado. Eso es la evolución histórica de los derechos humanos Sí, al final tuvimos hasta, una hasta este mejor, punto. digamos, las grandes masas. Lick, yo digo que nos vamos retirando porque en las otras clases también pasan asistencia. Perfecto. Entonces nos miramos mañana, compañeros. Gracias, Pasen Lick. feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Feliz Lick. tarde. Feliz tarde. Feliz Feliz tarde. tarde.